Buenos días, profesora Rocío del Pilar Solórzano Torpoco. En esta oportunidad, el Grupo B les dará a conocer su proyecto basado en reto, que lleva como título Embarazo no planificado en adolescentes y jóvenes en la ciudad de Huancayo durante el año 2022. Bueno, yo les voy a presentar el problema de nuestro informe, que es: hoy en día el embarazo no planificado es considerado como un problema social, no solo porque está asociado a la falta de madurez por parte de los padres para criar al nuevo ser, además de que presenta mayores consecuencias como el fracaso laboral y económico de los adolescentes y la juventud, sino también porque están implicados factores culturales y económicos que comprenden a la madre y al hijo. En general, estos adolescentes y jóvenes no poseen información adecuada sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. Es con ello que cada vez es más frecuente el inicio precoz de las relaciones sexuales y, en síntesis, los adolescentes tienen relaciones esporádicas y no planificadas con mayor frecuencia. Como consecuencia de esto tenemos los embarazos no deseados y también conocidos no planificados. A partir de ello se formuló el problema, que es: ¿qué factores inciden en el aumento del embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Huancayo durante el año 2022? También formulamos nuestro objetivo general, que es identificar los factores que inciden en el aumento del embarazo no deseado en adolescentes y jóvenes de la ciudad de Huancayo durante el año 2022. Hola, mi nombre es Araí Xiomara Torres Vera Méndez y en esta oportunidad me tocó explicarles el diseño estadístico de nuestro informe y las 5 primeras preguntas de nuestra encuesta. En primer lugar está el tamaño poblacional, que son todos los adolescentes y jóvenes de los distritos de la ciudad de Huancayo. En segundo lugar está el tamaño de nuestra muestra, que está conformada por 43 personas. En tercer lugar está la variable de estudio, que son todos los adolescentes embarazados. Y por último, el instrumento de investigación que utilizamos es la encuesta. Bueno, la primera pregunta que se realizó es la edad a los encuestados, que el tipo de variable en estudio es edad cumplida, el tipo de dato es cualitativo continuo y el nivel de medición es intervalo. La segunda pregunta es el género de los encuestados, que la variable en estudio es el género, el tipo de dato es cualitativo y el nivel de medición es nominal. La tercera pregunta es el grado de instrucción de los encuestados. La variable en estudio es grado de instrucción, el tipo de dato es cualitativo y nivel de medición es ordinal. La cuarta pregunta es distrito de residencia de los encuestados. La variable en estudio es distrito de residencia, el tipo de dato es cualitativo y el nivel de medición es nominal. Por último, la quinta pregunta, que es: en su institución educativa les brindan orientación sobre la prevención de embarazos adolescentes. La variable en estudio es orientación en las instituciones educativas sobre la prevención de embarazos en adolescentes. El tipo de dato es cualitativo y nivel de medición es ordinal. A partir de las preguntas ya mencionadas anteriormente, pudimos desarrollar las siguientes tablas y gráficos. Primera pregunta es edad de los encuestados de la ciudad de Huancayo durante el año 2022 y las edades que consideramos son 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. A partir de estos datos obtuvimos un gráfico de barras y con ello la interpretación, que es: del total de personas encuestadas, el 2,33% tiene 15 años, el 4,65% tiene 16 años, el 27,91% tiene 17 años, el 30,23% tiene 18 años, el 23,26% tiene 19 años, el 4,65% tiene 20 años y por último el 6,98% tiene 21 años. Con ello obtuvimos las medidas de tendencia central y dispersión que estoy mostrando a continuación. La media de esta pregunta es el resultado es un 18,1. El resultado de la mediana de esta pregunta es 18. La moda de la primera pregunta es 18, ya que es el dato más repetitivo. La variancia que obtuvimos es un 1,75. La desviación es 1,32
el coeficiente de variación que obtuvimos es 7,3, el índice de asimetría de Pearson es 0,2, el valor mínimo es 15,4 y el valor máximo es 20,07. A partir de esta tabla obtuvimos nuestra interpretación, que es: la edad promedio de las personas encuestadas es de 18 años, la edad que mayor predomina entre los encuestados es de 18 años y por último, las edades de las personas encuestadas tienen un mínimo común de 15,4 años y un máximo común de 20,07. Pregunta 2. Género de los encuestados de la ciudad de Huancayo durante el año 2022. Los géneros son masculino y femenino. Y los datos que obtuvimos son los siguientes. En masculino son 21 y en femenino 22. A partir de esta tabla sacamos un gráfico circular y con ello obtuvimos las siguientes interpretaciones. El sexo que tiene mayor predominancia entre las 43 personas encuestadas es el femenino. De las 43 personas encuestadas, el 48,84 son de género masculino y el 51,16 son de género femenino. A partir de ello, se obtuvo las medidas descriptivas. La medida de tendencia central, que es la moda, es de 22 personas, ya que es el dato que se repite, y nuestra interpretación es la siguiente. El sexo que predomina entre las personas encuestadas de la ciudad de Huancayo es el femenino. Pregunta 3. Grado de instrucción de los encuestados de la ciudad de Huancayo durante el año 2022. Y el grado que consideramos son secundaria completa, superior universitario, educación básica y universidad incompleta. Aquí se puede apreciar los datos que obtuvimos de las encuestas. A partir de esta tabla se obtuvo un gráfico de barra y con ello la siguiente interpretación. Del total de personas encuestadas, el 79,07% estudió su secundaria completa. El 13,95% estudió hasta superior universitario, el 2,33% estudió hasta educación básica y por último el 4,65% estudió hasta universidad completa. A partir de la tabla y el gráfico sacamos las medidas descriptivas, que la medida de tendencia central, la moda es de 34 personas, ya que es el dato que más se repite. Y con ello se obtuvo la siguiente interpretación. El grado de instrucción que tiene mayor predominancia entre los encuestados de la ciudad de Huancayo es la secundaria completa. Pregunta 4. Lugar de residencia de los encuestados de la ciudad de Huancayo durante el año 2022. Y la residencia que se obtuvo son las siguientes: Cajas, Concepción, Huancayo, Jauja, Pasco. Los datos que se obtuvo de la tabla son las siguientes, que estoy presentando en mi pantalla. A partir de esta tabla se obtuvo un gráfico de barras y con ello la interpretación. 28 de los encuestados residen en la localidad de Huancayo, representando el 65,12% del total de personas encuestadas. El 2,33% de los encuestados residen en la provincia de Concepción, el 2,3% de los encuestados residen en la provincia de Cajas, el 20,93% de los encuestados residen en la provincia de Jauja, el 2,33% de los encuestados residen en la capital, que es Lima, el 6,98% de los encuestados residen en Pasco. Se obtuvo las medidas descriptivas, que la moda es un 34% de personas, ya que es el dato que más se repite, y con esto se obtuvo su interpretación, que es: el lugar de residencia que tiene mayor predominancia entre los encuestados es la ciudad de Huancayo. Y por último, pregunta 5.
orientación en las instituciones educativas sobre la prevención de embarazo en los adolescentes. Y las respuestas serán sí, no y busquen información por su cuenta. La tabla que se obtuvo es la siguiente que se está presentando. Con ellos sacamos un gráfico de barras y su interpretación, que es la siguiente. 30 personas recibieron orientación en las instituciones educativas sobre la prevención de embarazos en adolescentes, las cuales presentan un 69,77% del total. De las 43 personas encuestadas, el 23,26% no recibió orientación en las instituciones educativas sobre la prevención de embarazos en los adolescentes. Y por último, de las 43 personas encuestadas, el 6,98% buscan información por su cuenta sobre la prevención de embarazos en adolescentes. También de esta pregunta se obtuvo sus medidas descriptivas, que es la moda, y es que el número de personas es 30, ya que es el dato que más se repite, y además se obtuvo su interpretación, que es de 30 personas de los encuestados afirman haber recibido orientación en la institución educativa sobre la prevención de los embarazos en adolescentes. Hola, yo soy Fabiola Castro Zacarías y hablaré sobre las preguntas 6, 7, 8 y 9 del capítulo 3 del diseño estadístico. La pregunta 6 es que ha presenciado alguna situación donde los adolescentes busquen orientación por iniciativa propia, donde la variable sería búsqueda de orientación por iniciativa propia, el tipo de datos sería cualitativo y el nivel de medición vendría a ser nominal. La pregunta 7 tenemos, está informado sobre los distintos métodos anticonceptivos, la variable sería métodos anticonceptivos, el tipo de datos sería cualitativo y el nivel de medición sería ordinal. En la pregunta 8 tenemos cuántos casos conoce de embarazo en la adolescencia. La variable vendría a ser casos de embarazo en adolescente, el tipo de datos sería cuantitativo discreto y el nivel de medición vendría a ser una razón. La pregunta 9 tenemos conoce los daños que pueden causar a la salud un embarazo en la adolescencia. La variable sería daños en la salud a causa del embarazo en la adolescencia. El tipo de datos sería cualitativo y nivel de medición ordinal. En la misma pregunta número 6 elaboramos lo que vienen a ser las tablas de frecuencia, donde la primera interpretación sería de las 43 personas encuestadas, el 46,51% han presenciado alguna situación en donde los adolescentes busquen orientación por iniciativa propia y el 53,49% no presenció dicha situación. Tenemos también la interpretación de las medidas descriptivas, la cual es que no es la respuesta que tiene mayor predominancia con respecto a la búsqueda por iniciativa propia de la ciudadanía de Huancayo. También tenemos la tabla de frecuencia de la pregunta 7 y su interpretación, la cual es de las 43 personas encuestadas, el 93,02% sí se encuentra informado sobre los distintos métodos anticonceptivos, mientras que el otro 6,98% no lo está. Las medidas descriptivas vendría a ser que moda es la medida de tendencia central, su símbolo es MO. Hablamos del conocimiento de los métodos anticonceptivos, cuál vendría a ser sí, y el número de personas es 40. La interpretación de esto sería de las personas encuestadas sobre su conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. La respuesta con mayor predominancia es sí. Tenemos también la pregunta 8, la cual tiene como interpretación que 10 de las personas entrevistadas no conocen ningún tipo de embarazo no deseado, la cual representa un 27,78% del total, teniendo como medida descriptiva de interpretación que 10 son la cantidad de personas que afirman que no conocen ningún caso de embarazo adolescente. También tenemos la tabla de frecuencia de la pregunta 9 y su gráfico circular. Tenemos como interpretación que de los 43 entrevistados, el 74,42% considera que se genera mayor daño físico a la madre durante el embarazo no deseado. Y según interpretación tenemos
el 16,28% de los entrevistados considera que los daños psicológicos son los que se generan de una mayor predominancia durante el embarazo no deseado, esto teniendo un total de 7 votos. Y como última interpretación tenemos que el 9,30% de los entrevistados considera que los daños sociales son los que se generan durante el embarazo no deseado, teniendo un total de 4 votos. Esto en medidas descriptivas tendría como interpretación que la respuesta que tiene mayor predominancia sobre los daños que puede causar a la salud en un embarazo en la adolescencia son los daños físicos a la madre. Hola, soy Shanari Elizabeth Molina Tito y en esta oportunidad voy a explicar acerca de las preguntas número 10, 11, 12 y 13 de nuestro análisis de datos. En la pregunta 10 nos dice, ¿ha usado métodos anticonceptivos? De esta pregunta la variable es el uso de métodos anticonceptivos y el método de dato obtenido es la cuantitativa continua, siendo el nivel de medición el intervalo. La pregunta 11. ¿Cuántos métodos anticonceptivos conoce? La variable aquí es la cantidad de métodos anticonceptivos, el tipo de datos es el cuantitativo discreto y el nivel de medición es el intervalo. Pregunta 12. ¿Cuál crees que sea la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia? Aquí la variable es la opción para disminuir los embarazos en la adolescencia, siendo los tipos de datos el cuantitativo continuo y el nivel de medición el intervalo. Y finalmente la pregunta 13 menciona, ¿qué método anticonceptivo considera más eficaz? Siendo la variable la eficacia de los métodos anticonceptivos, el tipo de dato el cuantitativo continuo y el nivel de medición el intervalo. Bueno, de las preguntas que ya mencioné hicimos respectivamente su tabla y sus gráficos en el que voy a explicar a continuación. Pregunta 10. ¿Ha usado métodos anticonceptivos? Para esta pregunta optamos por 3 respuestas que podían marcar los 5 estados, siendo la vida sexual nula, sí y no, de los cuales obtenimos estos datos mostrados aquí en la tabla y así respectivamente hicimos su gráfico que se puede observar a continuación, dándonos así con los porcentajes obtenidos. Asimismo, de este gráfico pudimos sacar 3 interpretaciones, de las cuales las mencionaré. El primero, el 41,9% tiene una vida sexual nula, por lo cual no recurren a los métodos anticonceptivos, siendo un total de 18 encuestados. Segundo, de los 43 encuestados, el 37,21% sí hace uso de los métodos anticonceptivos, representando un total de 16 ciudadanos. Y finalmente, de los 43 encuestados, el 20,93% no hace uso de los métodos anticonceptivos, representando un total de 9 ciudadanos. Asimismo, hicimos sus respectivas medidas descriptivas, de las cuales la moda aquí es la vida sexual nula, ya que fueron 18 personas que marcaron esta respuesta. Asimismo, hicimos su interpretación, la cual es 18 son la mayoría de personas que afirman tener una vida sexual nula. Pregunta número 11. ¿Cuántos métodos anticonceptivos conoce? En esta pregunta fue de opción libre, por lo cual cada encuestado tenía la libertad de poder escribir la cantidad de métodos anticonceptivos que conocía. Asimismo, obtuvimos estos datos que se pueden mostrar a continuación y hicimos su gráfico correspondiente. Asimismo, sacamos la interpretación en el que concluimos que de los 43 encuestados, el 27,91% conoce 2 tipos de anticonceptivos, siendo un total de 12 personas, mientras que el otro 2,33% solo tienen conocimiento de un método anticonceptivo. Asimismo, hicimos su medida descriptiva correspondiente y sacamos la interpretación, el cual es 12 es la respuesta con mayor predominancia de las personas encuestadas que afirman conocer 2 métodos anticonceptivos. Pregunta número 12. ¿Cuál crees que sea la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia? Para ello, tuvimos 3 opciones, las cuales eran la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos y las capacitaciones preventivas.
Y así que como de los datos obtenidos hicimos la gráfica también correspondiente de esta pregunta. Y asimismo sacamos 3 interpretaciones, y la primera es: de los 43 encuestados, el 58,14% considera que los embarazos en adolescentes pueden disminuir mediante la educación sexual. Segundo, 13 de los encuestados creen más conveniente usar métodos anticonceptivos para que los embarazos en adolescentes puedan disminuir, abarcando un total de 30,23%. Y finalmente, el 11,63% del total de encuestados considera que los embarazos en adolescentes pueden disminuir mediante las capacitaciones preventivas. Asimismo, hicimos sus medidas descriptivas, de la que sacamos la interpretación, la cual sería: la respuesta con mayor predominancia de las personas encuestadas sobre el cual consideran que es la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia es la educación sexual. Y finalmente la pregunta 13, que dice: ¿qué método anticonceptivo considera que es más eficaz? De las cuales las respuestas que se tenían eran los preservativos, las píldoras anticonceptivas, la inyección anticonceptiva, el parche anticonceptivo y el implante. Y asimismo, de los datos obtenidos en esta tabla hicimos su gráfico, que se puede ver a continuación, con sus respectivos porcentajes. Y la interpretación de este gráfico es: del total de 43 encuestados, el 39,53% considera que los preservativos son el método anticonceptivo más efectivo, mientras que el otro 23,26% apoya la efectividad de la inyección anticonceptiva. Y finalmente también hicimos una medida descriptiva, de la cual la interpretación es: 17 son las personas que consideran que el método más eficaz para evitar los embarazos no deseados son los preservativos. Me toca la parte de la pregunta número 14. Hemos hecho una tabla sobre los encuestados, sobre la pregunta que sería cualitativa: ¿por qué cree que se da el embarazo prematuro? Bueno, según la tabla, como se presenta acá, la interpretación sería: principalmente, la población que los embarazos prematuros se dan debido a la falta de información, abarcando un 65,12% del total, teniendo 28 ciudadanos que opinan de esto. Las razones, como ustedes ven, ahí están: el consumo de sustancias, por falta de orientación, inicio de una vida sexual a temprana edad y la irresponsabilidad. Bueno, la medida descriptiva sería la moda, que un número de personas sería la moda sería la mayor cantidad. El número de personas sería 28. Bueno, el 28 sería el número de personas que consideran que el embarazo prematuro se da por falta de orientación sexual, que representa un 65,12%. La siguiente pregunta sería una pregunta cualitativa, que sería: ¿Crees que la presión por parte de la pareja es un motivo del embarazo precoz? Bueno, tenemos dos opciones, que sería el sí y el no. En el gráfico podemos ver que muchos han respondido que sí y la minoría ha sido que ha respondido que no. La interpretación sería: de los 43 encuestados, el 79,087% considera que el motivo para contraer un embarazo precoz se debe principalmente a la presión de la pareja para tener relaciones sexuales a temprana edad, teniendo un total de 34 ciudadanos que votaron por esta opción, mientras que el otro 20,93% no está de acuerdo con esto. Su medida descriptiva sería la moda, ya que es una pregunta cualitativa. Bueno, este sería 34 personas por sí, porque tiene la mayor cantidad de números. Bueno, sí es la respuesta que más se afirma por las personas de Huancayo con respecto a que la presión por parte de la pareja es un motivo del embarazo precoz. La pregunta 16. Bueno, esta es una pregunta cualitativa, si no me equivoco, sí es una pregunta cualitativa. Bueno, esta pregunta 16 sería: ¿considera que la falta de información es una causa válida para contraer un embarazo no deseado? Hay dos opciones, que sería el sí y el no. Y acá también el sí
va ganando. Bueno, la interpretación sería de las 43 personas encuestadas, el 76,74% considera que la falta de información es una causa válida para contraer el embarazo no deseado, mientras que el 23,26% no lo considera así. La medida descriptiva sería la moda. La interpretación sería que, o sea, como usted ve, las 33 personas de las encuestadas consideran que la falta de información sí es una causa válida para contraer un embarazo no deseado. Bueno, pasamos a la última pregunta, que sería la 17. Es una pregunta cualitativa. Sí, es una cualitativa. Bueno, considera que la falta de comunicación y confianza en la familia sea una razón que orille el embarazo adolescente. Serían uso de métodos anticonceptivos acá. El uso de métodos anticonceptivos. Bueno, acá tendríamos la interpretación, que serían depende del contexto, sí y no. Bueno, la interpretación sería 81,4% de los encuestados hacen uso de los métodos anticonceptivos, sería el total de 35 personas, y el 11,63% de los encuestados no hace uso de los métodos anticonceptivos. Eso representa un total de 5%, de 5 personas. De los 43 encuestados, 3 solo hacen uso de los métodos anticonceptivos dependiendo del contexto. La medida descriptiva sería la moda también, que sería, que mayormente sí es la respuesta de las personas encuestadas, que consideran que la falta de comunicación y confianza de la familia sí es una razón que orilla el embarazo adolescente. Las conclusiones que hemos definido al final de la clase, sería, en síntesis, tras identificar e interpretar los datos generales e información de los encuestados sobre los embarazos no planificados, ya sea para adolescentes o jóvenes, en la ciudad de Huancayo, en este año 2022, se da por dos principales causas que hemos elegido con mis compañeras. En primer lugar, sería la institución educativa en la que está el adolescente, o también la institución en la que, como sería la CENATI, como trabajo. Bueno, hay casos pocos mínimos en jóvenes, más que nada hay casos también mucho más frecuentes en adolescentes. Bueno, pues según los resultados que hemos sacado de esta primera causa, sería que las 10 personas encuestadas, el 23,26% de esta pregunta, no recibió orientación en las instituciones educativas sobre las prevenciones de embarazos en adolescentes. Y en segundo lugar sería la presión de la pareja, que actualmente sigue afectando esto en el mundo, ya sea por el amor, por pasión y todo eso. Es un motivo común hoy en día, como acá dicen, ya que muchas parejas siempre presionan a la otra por satisfacer sus necesidades, ya sean hombres o mujeres. Por ejemplo, una de ellas sería una frase: si me amas, tengo que tener relaciones para sellar nuestro amor, y etcétera, como es eso. Es una de las presiones que usan casi la mayoría de los hombres para que la mujer caiga bajo esa presión del amor. Pues según los resultados que hemos sacado de nuestras encuestas, es que los 43 encuestados que tenemos, el 79,07% considera que el motivo para contraer un embarazo precoz se debe principalmente a la presión por parte de la pareja para no tener relaciones sexuales a temprana edad, teniendo un total de 34 ciudadanos que votaron por esta opción, mientras que el 20,93% no está de acuerdo con esto. Bueno, aquí estarían los anexos y las evidencias que hemos trabajado en el grupo.